Hola, buenas tardes. Bueno, darle la bienvenida también para esta presentación de este libro objeto en realidad. En cuanto lo vi me recordó el libro, la nueva novela de Juan Luis Martínez, un poeta ya mítico de Viña del Mar, pero que vivió gran parte de su vida en... era nacido en Valparaíso y vivió gran parte de su vida en Viña. Voy a hacer una pequeña introducción muy breve, por lo importante es lo que diga Alejandra González Celis. Quiero destacar, aparte de lo que ya se dijo con respecto a la reseña biográfica, de que Alejandra es una poeta que a mí me parece una poeta excelente. Amigos comunes, entre eso Cristian Cruz. Hace poco me habló de Alejandra, yo ya la conocí a través de internet y su poesía tiene mucha relación con su trabajo. Es una poesía que también se mete en el mundo de la infancia, del dolor de la infancia y de las situaciones de precariedad o de abandono. Es una poesía muy potente, así que aprovecho a decírtelo. Y vamos al diario de Francisca. Me ocurrió con él, yo creo que con muchos de mi generación, por llamarlo así, de que los textos te evocan mucho, desde los elementos más cotidianos, más simples, desde que se hable de escudos, que se hable de música libre, por ejemplo, de los álbumes que ella va coleccionando, el álbum Flora y Fauna, o sea, una serie de referencias de un mundo pretérito, ya cada día más lejano, pero que conforma la vida nuestra, de nuestra primera infancia o nuestra infancia directamente o nuestra adolescencia. Entonces, un libro que evoca ya en el término del lenguaje, las palabras te evocan la época que nos tocó vivir. E inmediatamente, por supuesto, regresé a mi propia infancia, porque para los días que están aquí consignados, que son básicamente 6 meses, desde agosto de 1973 hasta febrero de 1974, yo tenía una edad parecida a la que tenía Francisca Márquez en aquel entonces, pero no escribía diarios. Pero tenía sensaciones similares. La diferencia que tenía yo en aquel entonces con Francisca es de que yo provenía de un hogar politizado, ¿no? Con una militancia de izquierda. No sé, yo era muy pequeño, veía el retrato de Salvador Allende en la casa para la campaña 1970, o cuando llegó Pablo Neruda en 1969, cuando era precandidato a la presidencia de la República por la Unidad Popular. Luego él declina la candidatura para que la Unidad Popular lleve un solo candidato, que era Salvador Allende, en su 4ª postulación a la presidencia de la República. Por lo tanto, el allendismo era parte nuestro del hogar. Pero yo soy de los que creen que, independiente a eso, incluso, independiente a qué lugar ocupábamos, si estábamos o no signados por algún tipo de militancia, hay acontecimientos de los cuales nunca terminamos de salir, de una u otra manera. Y yo creo que muchos de nosotros, y no lo estoy diciendo en un sentido dramático, o quizás sí, ¿por qué no? Quizás tendría que decirle un psicólogo, con el psicoanálisis, pero es un día del que no terminamos de salir, el martes 11 de septiembre de 1973, y en muchos aspectos. Quizás el drama mayor en este caso es que las generaciones posteriores también quedaron en él, incluso las más actuales. De una u otra manera es un día que nos marcó a todos, a todas, con mayor o menor intensidad, pero nos marcó. El diario de Francisca tiene, como los diarios de vida, los beneficios, y además es el diario de una chica que no está previamente, ¿cómo decir?, determinada. Los acontecimientos van ocurriendo, por lo tanto hay una limpieza en la mirada de ella. Está en agosto de 1973, pero no proviene de un hogar político,
Las opiniones ella las da de una forma bastante lateral, así como opina, por ejemplo, que hay boches, que ojalá se terminen los boches, dice, usa ese término, porque no había clase, ¿no es cierto?, porque había una paralización, así como opina de un chico que le está gustando, que le empieza a gustar, de repente desliza algo con respecto a la situación, menciona la Unidad Popular, dice que los papás de la amiga de Francisca Sotomayor, por ejemplo, son de la UP, y por ahí desliza la palabra momio, es decir, lo que había en aquel ambiente de polarización máxima y de eventual riesgo, ¿no? La inminencia del riesgo, que para muchos fue la inminencia real de la muerte, del dolor, ¿no es cierto?, del presidio, qué sé yo, y todo lo que nosotros sabemos. Por lo tanto, es muy interesante leer este diario de Francisca, porque yo comparto lo que dice el escritor Alejandro Zambra, cuando se refiere a él a su lectura del niño que enloqueció de amor, cuando él lo leyó a los 9 años, y después se vuelve adulto y se vuelve académico, y más encima escritor. O sea, no quedó contento con más estigma, que además se hizo escritor. Y por lo tanto ya no leía como era el niño de los 9 años, y él dice, me gustaría volver a leer como cuando tenía 9 años, porque no significa que era inferior, leía de otra manera, ¿no? Entonces quiero leer de otra manera, dice, con respecto al niño que enloqueció de amor, la famosa novela de Eduardo Barrios, y dice, y quiero que me sorprenda, y quiero que me atrape, y quiero que me haga llorar, ¿no? Pensé en eso, Alejandra, cuando leía el diario de Francisca, porque el formato de diario, por supuesto que es un tiempo atrapado, es un tiempo ingenuo, entre comillas, pero no bobalicón. No es un tiempo de precariedad. Tú estás viendo el mundo de otra manera, simplemente, y lo estás expresando sobre todo a través del lenguaje que tienes en ese minuto. Por supuesto que uno, cuando hablan de diario, de un diario de vida, la relación inmediata es con el diario de Ana Frank, famosísimo, ¿no es cierto?, mundialmente, de esta niña que tiene la misma edad que ella, que le habla a Kitty, porque su diario tiene nombre, o a la muñeca, entre la muñeca y el diario, y esta niña que vive junto a la familia, ustedes lo conocen perfectamente, que, bueno, el destino trágico la lleva finalmente hasta Auschwitz. Y ella está leyendo a Ana Frank, ella está leyendo el diario de Ana Frank, y no lo quiere terminar, y se compara con Ana Frank, porque dice, tenemos la misma edad, solo que ella dice, sí, solo que ella es más inteligente. Ella es más inteligente, pero dice, le gustan las mismas cosas que a mí. Le gusta leer, le gusta escribir. Y Francisca Márquez, o la Francisca, o la Pancha en realidad, la niña de 12 años, Francisca Márquez ya es, a la adulta, es quizá otra persona en muchos aspectos. La Pancha le gusta leer, le gusta escribir, le gusta gustar láminas, le gusta ver películas, le gustan 1 o 2 o 3 chicos que viven cerca de ella, y de repente dice, ya no me gusta más, porque no lo había visto hace un montón de tiempo, y entre medio, y en torno a este mundo, se pinta por primera vez, ¿no? Quiere que la mamá lo note o no lo note, ¿no? Se mira, está en una etapa de la vida completamente dispuesta, ¿no es cierto?, a lo que viene, a la promisión que viene, a la tierra de promisión en el fondo. Pero paralelo a eso está lo que ocurre lo que ocurría en Chile, ¿no? Y que es nada menos que un golpe de Estado. Y ella ruega y lo dice por allí, que no quiere que Allende renuncie, porque si no se va a armar la guerra civil. Y después dice, Allende en realidad es bueno porque está por los pobres. Después dice, no, o sea, después se contradice, dice, bueno, a pesar de lo que hizo. Es decir, hay todo un laberinto, ¿no?, de opiniones, de sensaciones. Por lo tanto, el libro de Francisca, fíjate, es de esos retratos de épocas que no están registrados en la macrohistoria, ni en la historia oficial, y muchas veces en la historia alternativa, la historia que queremos construir a la oficial,
¿no es cierto?, la historia de las comunidades, la historia pequeña, la microhistoria. Y eso es el diario de Francisca. Y es un testimonio tremendo desde ese punto de vista, como relato fidedigno. Por ejemplo, ella reproduce un bando militar completo. Y yo ahí me acuerdo, por ejemplo, claro, cómo después de ese Marte cambia la ciudad, cambia todo, y ya tú ya estás acostumbrado a ver tanquetas, a ver uniformes, ver fusiles, ver en la escuela guardias militares, etcétera, 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 algo que se nos volvió tan común, que se nos volvió parte de la vida cotidiana, y no tenía nada de común. No tenía nada de común en una república como la chilena, ¿no?, excepta hasta entonces de azonadas militares o de gorilas militares, ¿no? No tenía nada de común. Y Francisca dice, recuerda, el bando, número 1, prohibido salir en grupo, superiores a 3 personas, creo, después de las 3 de la tarde. Toque de queda después de las 3 de la tarde. Una serie, o sea, eso vivimos nosotros. Eso es lo que yo quiero resaltar, digamos, en el sentido como este formato aparentemente, yo usé la palabra ingenua, es bastante indeterminado. Este diario aparentemente ingenuo va denotando una realidad tremendamente objetiva y hace del diario de Francisca, sin duda, un documento relevante. Yo me alegro, fíjate, me alegro que este diario, este libro lo tengamos acá, lo tengamos en ese formato, que es un formato precioso. Creo yo que tanto tú, Alejandra, como Patricia han hecho un trabajo de indudable aporte a la memoria, ¿no?, a la construcción de una memoria que no solo, la construcción de la memoria no solo está ni por el Estado, por supuesto. Esto a propósito de una clase que tuvimos anoche en un magíster que estoy estudiando, no está construida ni por los aparatos, las estructuras oficiales solamente, ni por las comunidades tampoco, ni por los institutos de derechos humanos, ni por los partidos políticos, sino por una multiplicidad de vertientes. Entonces, y una de ellas es esta, la de los diarios. Yo no sé si hay otro testimonio con este formato de un adolescente que retrate esta época. Lo que sí reconozco son los textos como textos con formato de diario, como el poemario Dawson, ¿no es cierto?, o Dawson, de Aristóteles España, que era un chico que tenía 17 años para el golpe y fue el prisionero más joven del campo de concentración de Isla Dawson, y él escribe este libro, ¿no es cierto?, y tiene mucho de diario también, ¿no? La poesía se acerca mucho al diario también, al registro, y tú lo sabes, ¿no es cierto? Hay un formato muy similar. El diario de Aristóteles perfectamente, si él lo hubiese fechado, podría haber sido un diario. El diario de un prisionero, por ejemplo, de un prisionero político, de 17 años, por el tono, por la incertidumbre, bueno, y la brutalidad también que vivió Aristóteles, digamos. De modo que, bueno, felicitar a la universidad también, felicitar por supuesto a Alejandra, a la editora, el haber concretado esto, felicitar a Weathers, porque el trabajo de edición es bellísimo en realidad. Y qué más, Alejandra, gracias por tu esfuerzo, por este aporte. Bueno, quedo hasta aquí. Yo en realidad tiendo a pasar y seguir hablando y hablando y hablando, y ahora me voy a apagar y vamos a dejar, bueno, a quien debe, porque Alejandra González. Gracias. Bueno, yo, ¿se escucha? Sí. Quiero, bueno, agradecer a ustedes que están aquí, a la universidad por haberme invitado, y voy a leer algunas cositas y otras cosas las voy a ir hablando en un juego que ojalá resulte. Vengo a Punta Arenas desde hace ya bastante tiempo. Es un privilegio. He aprendido muchísimo de este lugar, de su gente y de su paisaje, que es como una persona más que me saluda cuando llego y se pone triste cuando me voy. La primera vez fue el 2008, gracias a un proyecto de OIT, y luego gracias a la cariñosa invitación de Walter Molina a un encuentro con estudiantes de trabajo social de la Patagonia.
Y luego, gracias a Flavia y a Adrián, en el Magíster de Ciencias Sociales en el que hago clases, y que todos los años me invita a volver. En otra vida habría vivido aquí, le digo a Walter, que se ríe de mis disquisiciones. Hoy en la mañana tuve una muy acogedora reunión con autoridades de esta universidad, entre las que se encontraba el rector, señor Juan Oyarzo. Me contó una historia que me pareció maravillosa y que prometí escribirla alguna vez. La escribo ahora entonces, resumida y solo porque hay algo en eso que quisiera compartir con ustedes a propósito del lanzamiento del diario de Francisca que hoy nos reúne. Como ustedes saben, el rector de la universidad se llama Juan Oyarzo. El 73 era un reciente egresado de ingeniería y llamaron a entregarse a varias personas. Y entre ellas citaban a un Juan Oyarzo. Trato de transcribir las textuales palabras del rector, abro comillas. Lo que usted seguramente no sabe es que aquí, en Punta Arenas, llamarse Juan Oyarzo es algo muy común. Somos muchos. Entonces, en su inocencia máxima, llamó por teléfono preguntando Juan Oyarzo cuánto es al que están buscando. El militar en cuestión no debe haber sido muy amable. Y le dijo que si se llamaba Juan Oyarzo, era que tenía que presentarse nomás. Así que fue Juan Oyarzo a presentarse y había una fila muy larga de muchas personas, muchos Juan Oyarzo en la misma situación. Finaliza el rector su historia. Menos mal no era yo, y me pude ir sin saber en ese momento de la que me estaba salvando. Todos tenemos un diario de vida, me dice, y yo agrego, todos. Lo único que nos diferencia es que algunos lo escribimos y otros no. El diario de Francisca que hoy presentamos no es excepcional. Todos tenemos algo que decir respecto a Chile. Todos tenemos una experiencia válida y profundamente humana respecto a lo que pasó y lo que hoy está pasando. Ese es un derecho completamente inalienable. El derecho a la experiencia, el derecho a ser sujetos capaces de crear nuestra propia historia y a participar codo a codo en la creación de esto que llamamos país. Francisca no es excepcional. Su experiencia no debería ser considerada ni como única ni como una rareza. Lo excepcional de esto es que podamos acceder a un relato. Y aun cuando no me gusta esta palabra, la usaré tentativamente. Un relato completo. Un relato que parte el 12 de agosto de 1973 y que termina el 20 de febrero de 1974. Francisca escribió su diario antes y lo continuaría después. Y este recorte coincide con uno de los eventos más espantosos de nuestro país, el golpe militar. Un recorte de historia que como una ventana o una puerta extraña, algo así como la puerta de Dark, para que los que nos gusta ver series van a entender esa referencia, permite viajar a través del tiempo y participar junto con la niña de la época, la hayamos o no vivido, como el Ursprung benjaminiano, eso que es origen y salto al mismo tiempo, en su fabulosa dialéctica. Porque esa historia es toda nuestra y es una historia que hacemos y rehacemos cada vez que estos relatos, como el del rector y tantos miles de otros, se les permite abrirse paso, transformando el presente y también el pasado otra vez. Y entonces es un espacio de esperanza. Esos relatos que nos dicen, así era Chile, así fuimos, así podríamos ser. ¿Qué queremos ser?
Todo esto está detrás de la publicación del Diario de Francisca. Por eso, además, para mí y para Patricia Castillo, ha sido tan relevante que su publicación estuviera acompañada por esta serie de relatos, estos otros relatos, que en una metáfora musical hemos denominado preludio y fuga. Todo esto comenzó el año 2015 con un fondo de iniciación de Patricia Castillo, en el que generosamente me invitó a participar en mi calidad de niña no víctima. ¿Sí? Y eso inmediatamente lo pongo en la conversación. Patricia hace un fondo de iniciación donde le interesa descubrir la experiencia de la infancia en dictadura. Y inmediatamente con lo que se enfrenta, digamos, teóricamente, es con la noción de víctima, segunda generación, ¿no? Digamos, los estudiosos de la infancia digamos, y de los estados totalitarios sabrán a lo que me estoy refiriendo. Y fundamentalmente ella además se enfrenta a este tema porque ella es hija, ¿no? Es hija, sus padres fueron torturados, apresados, ¿no? Lo que se denomina claramente una víctima, ¿no? Y entonces a ella le interesaba investigar qué pasó con los hijos de, ¿no? La infancia en dictadura. Y cuando se mete, somos amigas de toda la vida, ella me dice, esto es raro, ¿no? Porque yo se supone que soy la hija de, ¿y tú quién eres? ¿Y yo quién soy? ¿Sí? Porque a mis papás no les pasó nada. ¿Qué les pasó a mis papás? ¿Sí? ¿Qué es la nada? ¿Sí? ¿Existe esa nada? ¿Hay alguien que no le pasó nada? ¿Sí? Mis papás se casan el año 74, ¿sí? Un año después del golpe. El golpe, mi papá ya estaba de novio con mi madre, vivía en Santiago, trabajaba en calle Huérfanos, lo que significa, digamos, a una cuadra de la Moneda, ¿sí? Y trabajaba en un edificio donde estaba el cine Huérfano y que era un edificio de oficinas comerciales, y él, como era soltero, vivía en un departamento, era el único ser humano que dormía ahí, ¿no? Digamos, de ese edificio. Y el día de la mañana del golpe, él va saliendo a trabajar en la mañana, lo pasaba a buscar un compañero de oficina, se tomaban un café abajo y seguían. El compañero entra y detrás de él entran militares, ¿no? Y el compañero sube y quedan con mi padre encerrados en el departamento de mi padre y empieza el horror, ¿no? Mi papá estuvo encerrado en ese departamento una semana, ¿sí? Sin salir de ahí, muy angustiado. Él era militante del PS, pero un militante sin ninguna importancia, ¿no? un militante no importante, ¿no? Un militante común. Quemó su carné y empezó a quemar todas las cosas, ¿sí? En un departamento que tenía un baño pequeño, un baño ciego con un bidet, y junto con su compañero de trabajo decidieron empezar a quemar todo en el bidet hasta que el bidet se partió por la mitad, ¿no? Eso fue. Y eso es lo que cuenta mi papá. Y ahí quemó todo lo que se le ocurrió, digamos, todo lo que le pareció que podía tener algún tipo de implicancia, y vivió aterrorizado durante esa semana, además comiendo tallarines y tomando champán, que era lo que tenía él en cajas guardado, porque trabajaba en una importadora y le habían regalado esas cosas y tenía champán y tallarines. ¿Sí? Bueno, esa es una historia, ¿no? Así como la historia del rector, ¿sí? Y la historia de cientos y miles a los que no les pasó nada. ¿Qué es nada? ¿Sí? Mi mamá vivía en Viña del Mar todavía y estaba en la JAP, ¿no? En las justas de abastecimiento. Había abierto un par de locales, mi mamá vivía en calle Roma, en Recreo, todo muy chico, parecido seguramente a Punta Arenas de la época.
Y claro, había abierto un par de locales que estaban acaparando, ¿sí? Y ella había ido junto con otras vecinas a pedir que se abrieran esos locales porque adentro estaba lleno de comida, es cierto, ¿sí? Y no querían abrir, que es otra cosa, ¿sí? Y esa había sido y ella se había sentido muy poderosa de hacer eso, ¿no? Los días antes. Entonces, cuando viene el golpe, mi abuela, aterrorizada, le dice, mi hijita, la van a venir a buscar. O sea, esta gente va a vengarse. Y usted tiene que decir, mi mamá era viuda, mi padre es su segundo matrimonio. Mi mamá dice, mi mamá, tu abuelita, decía, mi hijita, cuando vengan los militares, usted tiene que decirles que usted hizo esto porque era viuda. Pensaba además que este relato iba a tener algún tipo de compasión en el militar, ¿no? Que el militar iba a entender y iba a decir, bueno, pobre mujer, no tenía quien la mantuviera, por eso se metió a la JAP, ¿no? Tiene 2 niños. Y todavía estaba eso, ¿no? Ese relato de pensar que el otro va a escuchar, ¿no? De que hay algo que explicar, ¿no? Que va a haber una sensibilidad, que esto es racional todavía, ¿no? Que se puede explicar, que se puede pensar. Mi mamá siempre me ha dicho, yo no logré entender esto que estaba pasando hasta que una vecina de nosotros, que era secretaria, se la llevaron y después volvió y yo vi sus pechos con quemados de cigarrillo. Y eso me dijo yo, en ese minuto me di cuenta que esto era grave, ¿no? Que ya no era, explicable, ¿no? ¿Cómo pueden hacerle algo así a alguien? ¿Sí? Y esos son mis padres, a los que no les pasa nada, ¿no? Nada, eso es nada. ¿Sí? Y entonces, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo? La hija de las no víctimas, ¿no? El resto del país. Entonces, cuando empecé yo a colaborar en este proyecto y entonces decidimos hacer una gran convocatoria nacional, con una convocatoria muy abierta que era ¿quiénes son los niños de la dictadura? ¿Quiénes son los hijos de la dictadura? ¿Quiénes fuimos infancia en dictadura? ¿Y qué objetos tenemos que asociamos a este periodo? Y ahí nos llegó un montón de cosas. Y buscamos nosotros cosas. Entonces ahí aparece el diario de Francisca, ¿sí? Que ella lo había donado al Museo de la Memoria, estaba ahí. Nosotros hicimos una investigación y hicimos una recopilación de los objetos de infancia que habían en el museo. Entonces aparece este diario, la contactamos, empezamos a trabajar con ella, pero quiero ser súper justa con eso. Así como aparece el diario Francisca, que como digo, esto es lo excepcional, que es un diario que está completo, nos llegó a nosotros también otros diarios, ¿sí? Otras agendas, otros trozos, pero ya más trozados, ¿no? Porque además es difícil conservar objetos en dictadura también, ¿sí? Entonces, ¿cuánto los conservamos? ¿Cuán completos estaban? ¿Para qué decir si además la gente tuvo que cambiarse de casa, estar clandestino, ¿no? Entonces correr con los objetos, salir con los objetos, es difícil hacerlo. Entonces, claro, lo excepcional es que el diario de Francisca está completo y ella lo pudo conservar y entregar. Ahora en este minuto ya no está accesible al público porque además se está rompiendo. Pero hay una materialidad y un tanto precaria en función de eso. Entonces llegan todos estos objetos. En función de eso hicimos Patricia Castillo, que hizo un trabajo precioso con eso. Todo esto a Fondesit le importaba una pelota, por cierto. O sea, Fondesit lo que quería era que se publicaran los papers como siempre le ha interesado, ¿sí? Y todo esto era por sobre eso. O sea, la campaña de objetos, todo eso ya el Fondesit ya se había cumplido, ¿no? A Fondesit le interesaba la entrevista de retrospectiva y nada más. Y entonces hacemos una muestra de los objetos de infancia en dictadura y se hizo una muestra con una curatoría que hizo la gente también de Senfoto, de la Universidad de Portales y todo, y se hace una muestra de objetos en el Museo de la Memoria. Se hizo una itinerancia también, estuvo en Brasil, se vino a Valdivia, ¿no? Con la muestra de objetos, y eso provocó muchas cosas que yo creo que hasta el día de hoy no nos hemos dado cuenta, ¿no? En términos de mostrar objetos y que la gente iba y veía su objeto expuesto, como si fuera una obra de arte, ¿sí? Con una curatoría, con una explicación. Yo hoy día en la mañana
no, o ayer, no me acuerdo, una persona que manda una foto de su perro, ¿sí? Sí, ¿por qué nos mandas una foto de ella con un perro, ¿sí? Un perro pequeño. Una foto del 74. Bueno, porque mi perro es la primera víctima animal de la dictadura. Porque entraron a mi casa, allanaron, no nos hicieron nada, a mí no me pasó nada, ¿no? A mi familia no le pasó nada, pero el perro ladraba tanto que el milico lo valió y lo mató delante de nosotros. Y era mi perro, ¿sí? Entonces yo guardo esta foto porque era mi perro, ¿sí? Y así, historias, historias, historias. Entonces, el diario de Francisca es una, ¿sí? Es un gatillante, es un antecedente, pero esto está lleno de esto. Y de hecho, una de las cosas lindas que se hizo es que el Museo de la le entregamos un archivo al Museo de la Memoria. Entonces, en este minuto está el archivo de todos esos objetos disponible en el Museo de la Memoria para quien quiera verlo digitalizado, ¿no? Que fue el trabajo que hizo Zenfoto. Y el 2017 hacemos un trabajo interdisciplinario con una serie de investigadores que son los que están acá, a los cuales les entregamos el diario digitalizado, y a partir de esa entrega hicimos un trabajo muy bonito con ellos, y a partir de ese trabajo cada uno de ellos elaboró un texto, ¿sí? Que son los textos que acompañan al diario, porque ahí había algo que a nosotros nos preocupaba muchísimo, que era que efectivamente nosotros no queríamos que este diario fuera publicado solo, ¿sí? Porque creemos que esto no es un tema como de show business, ¿no? Así como de mostrar el diario, un poco también la trivialización, por ejemplo, que se ha hecho del diario de Ana Frank, que tú comentabas, ¿no? Así como, miren, aquí hay un diario escrito con una niña, ¿no? Así como una cosa media morbosa, ¿sí? Sino que apareciera también esa otredad a la cual le escribe Francisca, ¿no? Y que escriben los niños y niñas que hacen diarios, que siempre están escribiéndole a un otro. Entonces, un poco fantasear con la idea que ese otro contesta, ¿no? Que hay un otro que está ahí, que contesta, y que hay un diálogo entre quien escribe el diario y quien lee ese diario, y un diálogo presente. Y un diálogo que para nosotros fue fundamental que fuera interdisciplinario. Entonces ustedes se van a encontrar ahí con Vincent de Golejac, desde Francia, que aportó, la Susana Sosensky, historiadora, Claudio Guerrero, doctor en literatura, bueno, la Patricia Castillo, que es psicoanalista, Rafael Mondragón, que es filólogo, Daniela Jara, que es socióloga, Luciana Lutero, que es psicoanalista, yo, que no sé a esta altura que soy, pero soy trabajadora social, Valeria Llobet, que es psicóloga, y un epílogo de la propia Francisca Márquez, ¿no? Que decidió participar en este workshop, porque es bien interesante ahí, claro, que efectivamente Francisca hoy en día es antropóloga, ¿sí? Entonces, ¿cómo la antropóloga analiza a la Francisca, ¿sí? A la Pancha, ¿sí? Que ya no está, que ya no está, porque ninguno de nuestros niños, eso es lo terrible de la infancia, ¿no? Que se va, ¿sí? Que se va y desaparece, pero habla, ¿sí? Y registra, historiza, y está. Entonces, ¿cómo tener un diálogo desde esa adultez con esa infancia, incluso esa infancia que ya no existe, ¿no? Entonces, el libro se fue armando así, ¿sí? Y se lo propusimos a Weathers le interesó, y hicieron un trabajo muy bonito en términos de la diagramación y todo. Entonces, ustedes se encuentran ahí con el diario propiamente tal, que es una reproducción del diario tal cual. Entonces se encuentran con el diario y con el diario, ¿no? Digamos, reproducido tal cual, con el mismo formato, y estos textos que acompañan, y una transcripción del diario que fundamentalmente tiene como objetivo facilitar la lectura, porque hay veces que hay borrones, hay veces que hay una letra que no se entiende, como cualquiera, y ahí se puede acudir a la transcripción también para cuando lo lean extranjeros, si es que quieren hacer alguna traducción del libro, tengan esta transcripción. Entonces Weathers accedió,
hizo un trabajo muy bonito de diagramación. Y claro, hoy día me preguntaban, ¿cómo se lee este libro? ¿Sí? ¿Se lee primero preludio? ¿No? Después se lee fuga. Da lo mismo, léelo como quieras, ¿sí? Porque es un juego también, ¿no? Haciendo un poco, es una mención lúdica, y tiene cosas adentro, ¿sí? Entonces tiene postales, porque es la reacción también plástica que tuvo una amiga de nosotros, que es la Camila Estrella, porque no todos tenemos por qué escribir, ¿sí? Entonces hay niños que escriben, hay niños que dibujan, hay niños que inventan, ¿sí? O sea, cada uno tiene una forma y un registro, no hay un mejor registro que otro, ¿sí? Pero todos participamos en la constitución del mundo y claro, aquí hay un registro escrito y un trabajo. Si ustedes se fijan, los que accedan al diario, eso es lo interesante del diario, ¿no? El diario tiene, este diario y todos los diarios, ¿no? La mezcla de registro, tengo que pegar papelito, tengo que cortarme el pelo y pegarlo, pongo una moneda, ¿sí? O sea, porque tengo una ansiedad como de registrar el mundo, ¿no? De mostrar este mundo que estoy viendo y de mostrárselo a un otro y además de conservarlo. Eso, yo agradezco muchísimo poder haber participado en esto, haber tenido la oportunidad de encontrarme con esto y poderlo compartir con ustedes. Muchas gracias.